Buenas tardes, amigos televidentes de este su espacio, Soberanía Popular TV. Bienvenidos a Impacto Jurídico y más, que hoy, como cada viernes, compartimos con ustedes informaciones de interés. Buenas tardes, estimada amiga Sonia Uribe. Buenas tardes, Rosy. Buenas tardes a todos nuestros amigos televidentes. Como bien ha dicho, muy agradecida por tener de nuevo la sintonía con ustedes, como cada viernes, y esperando pues que el contenido que vamos a compartir en la tarde de hoy sea de interés para cada uno de ustedes. Ya tenemos mucha información que compartir con nuestros amigos televidentes. Estamos en una etapa de proyectos de ley, modificaciones de las leyes existentes y la verdad que todo lo novedoso nos llena de muchísima emoción y sobre todo en el ambiente jurídico porque sabemos que en muchas ocasiones nuestras leyes ameritan ser revisadas y también las situaciones del momento pues ameritan poner en vigencia normativas que se adapten a la realidad que nos ocupa. Y en estos días hemos estado escuchando mucho hablar de la ley de extinción de dominio, este proyecto de ley que ha sido sometido por el presidente, hay dos proyectos de ley para manejar el aspecto de lo del decomiso de los bienes ilícitos, que vienen, bueno, que tienen sus orígenes de vías ilícitas para ser reincorporados al erario sin que haya que agotar juicios penales. A ver qué informaciones nos puede compartir con todos los televidentes, estimada Sonia. Sí, Rosy, la verdad que la figura de la extinción de dominio fue incorporada en la Constitución Dominicana en el año 2010 bajo el título de los derechos de propiedad en el artículo 51. Y se hablaba precisamente de los juicios de extinción que iban a ser tratados de conformidad con el ordenamiento jurídico. República Dominicana, desde hace mucho tiempo, se ha sumado a esas olas que han establecido varios acuerdos internacionales que procuran realmente establecer las vías jurídicas para combatir sobre todo lo que es el tema de la corrupción. Nosotros sabemos que nosotros somos signatarios, por ejemplo, del Acuerdo de Mérida, de Palermo, que tratan precisamente sobre el tema de la corrupción, y entre los lineamientos que daban esos acuerdos precisamente era que cada una de las naciones, de acuerdo con su formato jurídico, pues fuera implementando el tema de los juicios de extinción. Realmente, nosotros, es un tema complejo sobre el cual se han escrito sin fines de libros, han habido varios simposios, varios webinars, varias situaciones en las que se ha tratado el tema de la extinción de dominio, porque se crea mucha confusión con relación a cuál es la diferencia entre lo que es la extinción de dominio, los juicios, cuál va a ser la diferencia entre los juicios de extinción de dominio y la materia de lavado de activos, cuál es el que se diferencia. Si tenemos una ley de lavado, ¿por qué necesitamos una ley de extinción? Y precisamente el tema viene a colación porque muchas veces para tú poder someter el tema del decomiso por la ley de lavado de activos, pues tendría que tener la existencia de un delito precedente en el cual se sustente dicho incautación. En materia de extinción de dominio, como bien has dicho en el principio, son juicios civiles, son juicios que procuran, al margen de cualquier situación penal, pues precisamente que varias propiedades o propiedades que hayan sido compradas o utilizadas, que eso es muy importante, a los fines de la comisión de cualquier hecho que tenga un origen ilícito, pues a través de esos juicios de extinción puedan ser, realmente puedan ser propiedad, pueda el Estado hacerla de su propiedad. Es importante establecer que la controversia más fuerte que ha suscitado estos proyectos de ley que se encuentran en el Congreso ha sido, Rosy, sobre dos aspectos fundamentales. Uno sobre el tema de la prescripción y otro sobre el tema de si le puede ser o no puede ser retroactiva la ley. Realmente, cuando se hacen los acuerdos internacionales siempre establecen el lineamiento principal, pero dicen que este tiene que adecuarse a lo que son las normativas internas de cada país. Entonces, si bien es cierto que en algunos países el tema de la extinción de dominio es un tema que es
que es retroactivo. Nosotros sabemos que constitucionalmente la Constitución Dominicana establece el principio de la irretroactividad de las leyes. Ese es un tema que nosotros no podríamos emitir una ley en donde se establezca esa retroactividad por lo que establece la ley. Pero también, Rosy, por la misma naturaleza del tema de la extinción de dominio, que es un juicio civil, nosotros tenemos, por ejemplo, las disposiciones del propio Código Civil, donde te establece que cualquier operación comercial, cualquier acto, cualquier situación que tenga un origen ilícito o que tenga su origen ilícito, pues estaría, la penalidad que llevaría, ¿cuál sería? Es la de la nulidad del acto, o sea, no creería ningún tipo de derecho sobre esa materia. En cuanto a lo que es el principio de la retroactividad, ahí el tema es un poquito más de la prescriptibilidad, el hecho de que sea no prescriptible, perdón. El tema ahí es un poco más complejo debido a que realmente nosotros tenemos un código civil que ha establecido varias etapas de la prescripción, pero que cualquier acto ilícito realmente, su persecución o su nulidad, pues tendría 5, 10 o 20 años, dependiendo de la naturaleza del mismo. Pero hay que ver también, Rosy, en este tema, lo que establece el artículo 146 de la Constitución. Ya no, que si no son la prescripción para los temas que tienen que ver con la corrupción administrativa, donde te da la posibilidad de que la prescripción para este tipo de delitos sea ampliada, sea llevada mucho más lejos de lo que las leyes actuales establecen. Entonces, que también esa es una forma de poder realmente, nosotros los dominicanos, poder recuperar muchos de esos bienes que han sido objeto precisamente de mal uso, que han sido adquiridos debido a la mala administración de los funcionarios que tenemos, por no llamarlo de otra manera. Entonces, esto es un tema principal. También existe mucho temor porque alegan que tenemos nosotros un código tributario del año 1992, en donde realmente donde el tema de la elusión y la evasión fiscal muchas veces se confunde, pero no menos cierto es que yo entiendo que realmente en procura de transparentar la situación, la Dirección General de Impuestos Internos aplicó lo que fue la ley aprobada por el Congreso, la ley 146-20, una de tantas leyes de amnistía fiscal, donde se establecía precisamente la posibilidad de transparentar el patrimonio, que era el momento ideal para todas aquellas personas que tenían un origen lícito de sus bienes, pues pudieran acudir precisamente y transparentar pagando los impuestos correspondientes. Pero esta ley, para que veas cómo una cosa se va uniendo con la otra, esta misma ley en el tema de la amnistía, pues establecía precisamente que esa ley iba a aplicar siempre y cuando no se determinara el origen ilícito de los bienes que se estaban declarando. O sea que la ilicitud en el derecho dominicano nunca ha sido creadora de ningún tipo de derechos. Es una ley que entendemos muy novedosa, es una ley que existe en varios países de América Latina. Su implementación no ha sido fácil en ningún país. Colombia, que fue el precursor de la ley, no ha sido fácil, ha sufrido varias modificaciones, ha ido varias veces al Tribunal Constitucional de Colombia. En Costa Rica, por ejemplo, que están avanzados todavía, no tienen una ley de extinción. Está quizás en la misma situación que nos encontramos nosotros discutiendo los proyectos de ley que se encuentran en el Parlamento, como ellos se refieren. Y es una ley que realmente promete ayudar a la recuperación de tantos bienes que han sido adquiridos mediante el desfalco de todos nosotros. Una ley que, como tú dices, está en proyecto, son 2 proyectos que tienen una comisión bicameral y que ya nosotros viendo la intención del presidente, que fue muy claro en su rendición de cuentas del 27 de febrero pasado, pues creemos que realmente puede ser que en esta legislatura pues llegue quizás a buen puerto. Recordemos que esta es la tercera ocasión, la tercera legislatura, la tercera vez
esta ley de extinción de dominio se presenta. Y Es así, Sonia, también es una parte que nos debe quedar claro, que la población pide a gritos y yo pienso que va a ser vista con mucho beneplácito y muy bien recibida, que esos valores que de alguna manera son tomados bienes, productos de actividades ilícitas, que la gente cuestiona mucho, ok, ya se van a unos años a la cárcel de Najayo, a la cárcel de tal o cual, pero y entonces se quedan con esos cuantiosos bienes producto de esas actividades ilícitas, siguen utilizando, siguen gozando de ellos. Y precisamente por ahí va orientada la normativa, ¿verdad? Correctamente. O sea, que esos bienes que tienen, vamos a decir, de dónde vienen, de dónde son productos, vuelvan entonces al erario y que el Estado, de alguna manera, los ciudadanos que sienten que le sacaron su dinero de alguna forma de manera directa o indirecta, pues sientan que el dinero vuelve a sus manos o que vuelve a los ciudadanos que realmente a quienes se le ha sido sustraído por esas actividades incorrectas. eso es cierto, Rosy, pero no podemos tampoco nosotros dejar a un lado lo que es el debido proceso y las garantías también. La ley tiene porque ahora uno no puede estar en contra de la ley porque de una vez entienden que uno está en favor de la corrupción, pero no es que uno no es que esté en contra de la misma. El fin de la ley es un fin noble y justo. Pero hay que ver cómo es que la ley se va a aplicar, que no vulnere lo que es nuestro actual sistema de jurídico ni de justicia. Entonces, eso es lo que se está abogando en varios sectores de la población que tienen que ver sobre todo con el tema jurídico. ¿Por qué? Porque tú no puedes tener una ley, la ley no se puede, ni se puede festinar, ni tiene que responder al clamor popular. La ley tiene que adecuarse a lo que nosotros somos. Mira, si tú ves inclusive en muchos países, y nosotros tenemos que tomar de la experiencia de esos países, ha sido realmente situaciones difíciles de aplicación de la misma. Y gracias a Dios que quizás nosotros somos, después de 10 años, 12 años, somos un país que podemos aprender de ese derecho comparado, de cómo se ha manejado en otras sociedades y cómo se ha vivido. Pero realmente no podemos sustraernos de lo que son las normas de derecho de nosotros. O sea, nosotros porque, por ejemplo, en Colombia sea imprescriptible el tema de la extinción de dominio o que sea retroactiva la aplicación de la ley, no significa que nuestra norma, como nosotros las conocemos, pues pueda establecerse de igual forma. Entonces, sin dejar a un lado la importancia de lo que tú dices, que es un clamor del pueblo, no menos cierto es que, señores, este es un tema que nosotros vemos por el tema de la corrupción, pero no es exclusivamente para esa área. Entonces, nosotros como ciudadanos debemos de velar porque se cumpla el debido proceso, porque uno no sabe mañana si somos nosotros, nuestros hijos o un vecino o un hermano que puede estar en una situación y estar enfrentando un juicio de extinción. Entonces, ahí sí queremos que se nos apliquen las garantías legales. Entonces, las garantías legales tienen que ser para todos. Entonces, por eso es que sin dejar a un lado la importancia del objeto de esta ley, sí tenemos que abogar como abogados que somos de que el debido proceso y los principios de derecho que norman nuestro sistema pues sean cumplidos y sean velados en las mismas. Totalmente. Que luego entonces seremos los propios abogados que estaremos planteando situaciones de inconstitucionalidad por ante el Tribunal Constitucional o de manera directa sobre la normativa que de alguna manera salga con una violación al debido proceso y a los derechos fundamentales. Totalmente de acuerdo, nosotros como abogados entendemos eso, que simplemente esos proyectos de ley que cursan actualmente pues deben ser bien revisados y que la ley que salga con el mayor apego a los principios constitucionales. Así es, Rosy. Bueno, pues lamentablemente tenemos que dejar el tema hasta aquí, pues nos están diciendo de producción que tenemos que hacer una pausa para cumplir con nuestros anunciantes. Así que por favor, quédense en sintonía con nosotros, que después de la pausa continuamos con más comentarios aquí en Soberanía Popular TV.
Gracias, amable televidente, por mantener la sintonía con nosotros en este viernes jurídico, aquí en Impacto Jurídico por Soberanía Popular. Y, Rosy, continuando con esta serie, como anunciábamos en el principio del programa, de propuestas legislativas que están cursando ahora en el Congreso, ahora no podemos dejar de comentar algo que es bien importante para toda la ciudadanía, y que ha sido un reclamo también, que ha sido precisamente la modificación de la Ley de la Seguridad Social. Vemos que en el Congreso está cursando un proyecto de la iniciativa del senador Félix Bautista, en el cual se establecen varias modificaciones a la ley. La actual ley consta de 209 artículos y este proyecto de ley pretende modificar 81 artículos de esa ley. O sea, es una modificación importante que vemos, porque así podemos ver que es una ley muy extensa y tiene aspectos importantes que tocan las AFP y las ARS. ¿Qué nos puede decir en torno a esta situación? Sí, mi querida Sonia, realmente la ley 87-01, que es la ley de seguridad social, que nosotros como dominicanos debemos sentirnos muy felices de la ley que tenemos, porque si venimos de lo que teníamos de la ley 1896 al salto a la ley 87-01, hemos logrado grandes conquistas. Ahora bien, nosotros sabemos que esta normativa, que ya prácticamente va rumbo a los 22 años, 21 años de haber entrado en vigencia, amerita urgente una modificación. Y como bien señalas, de una cantidad de artículos, decir que una ley se le van a revisar 81 es porque real y efectivamente la comisión designada ha podido identificar, fruto de las vistas públicas, de las opiniones de los expertos, que la ley amerita urgente una revisión. La ley 87-01 sobre seguridad social, para que nuestros televidentes puedan entender las razones básicas y que motivan la revisión de la misma, sabemos que esta ley hace una protección en 3 renglones diferentes para lo que son los trabajadores y para las personas que de alguna manera no se encuentran actualmente trabajando y que el gobierno subsidia los beneficios de salud particularmente. En el caso de los trabajadores, que los trabajadores de manera conjunta, de manera combinada, con aporte del empleador y el aporte de los trabajadores, cubren el sistema de la seguridad social dominicana, que te tiene la cobertura en 3 renglones diferentes: salud, riesgos laborales y pensiones. En el ambiente o en la parte de salud, nosotros vemos que la ley, de manera particular, entendemos que tiene ciertas debilidades y son baches que definitivamente ante cualquier modificación tendrá que ser subsanada. Y nos vamos a un aspecto muy sencillo: las licencias médicas por enfermedad común. Todos sabemos que la ley o una resolución de la CISARRIL básicamente establece que para que la persona pueda tener cobertura de la licencia cubierta por el subsidio por enfermedad común que paga la Tesorería de la Seguridad Social o el Sistema Dominicano de Seguridad Social, el trabajador tiene que tener 12 cotizaciones. Si no tiene 12 cotizaciones, pues la ley no establece quién tiene la obligatoriedad de cubrir esa licencia mientras el trabajador está imposibilitado de realizar sus labores. Entonces, no es una obligación que atañe a la empresa tampoco, porque tampoco, huelga a redundar, el Código de Trabajo, ni la Ley de Seguridad Social, ni ninguna resolución dice claramente a quién le corresponde. Entonces ahí venimos en un vacío de la ley que ante una posible modificación eso debe ser subsanado, debe ser cubierto, porque nosotros entendemos que hay un bache, un vacío y que en cierto modo hay una desprotección para la parte que, huelga a redundar, más desprotegida, que es el trabajador. Así también podemos ver en el caso, por ejemplo, de las embarazadas, que a pesar de que tienen la condición de una protección por maternidad, se le aplica las mismas condiciones que para cualquier otro trabajador por enfermedad común. No así para los subsidios por el pre y postnatal, que obviamente, como hay una protección para esta mujer y para la criatura luego del parto, pues no se le pone la limitante. Entonces, nosotros entendemos que esta ley
urge una revisión y que real y efectivamente no se quede en convocar comisiones, en convocar expertos, sino que ya sea una realidad que nos aboquemos a conocer de una modificación de la normativa de seguridad social de la República Dominicana. Y podemos mencionar un sinnúmero, y no paramos esta tarde y no nos alcanza el programa, porque estamos hablando de que el proyecto tiene 81 artículos pendientes de modificación. Entonces, es una ley que amerita con carácter de urgencia, también tiene una limitante muy especial y es en el aspecto de los extranjeros que prestan servicio en la República Dominicana, porque el artículo 5 dice que es uno de los principios de la ley, es la universalidad, pero el artículo 5 lo limita de manera exclusiva para los dominicanos o los residentes legales permanentes. Hay una cantidad de trabajadores que tienen permisos de trabajo y que se tienen muchísimas dificultades para ingresarlo al sistema de la seguridad social. Cada vez lo vemos menos, pero es de conformidad a la plataforma que nos ofrece la Tesorería de la Seguridad Social, pues si el trabajador no tiene una cédula dominicana o un número de seguridad social o un número de autorización de trabajo de la Dirección General de Migración, pues no podemos registrarlo. Qué interesante e importante lo que estás diciendo, Rosy, porque realmente nosotros vemos cada día en nuestro ejercicio cuántos reclamos hay precisamente de los trabajadores con el tema de la seguridad social y a veces esas mismas baches que tiene la ley dan origen a tantas injusticias que realmente son, que cada día los trabajadores ven. Nosotros vemos, por ejemplo, que también con el tema de los accidentes de trabajo, cuando se procuran, cuando se hacen, cuando se va a buscar efectivamente el tema de la ayuda que tienen que soportarle a los trabajadores conjuntamente con los empleadores, que muchas veces les es negada. Y también la falta de empoderamiento que también tienen muchos trabajadores que por la dificultad de la aplicación y el entendimiento de la ley, pues muchas veces sus derechos son vulnerados. Entonces, entendemos que sí, que realmente una reforma a esta ley que sea sustancial y que se adapte a los nuevos tiempos, pues es extremadamente importante para lo que es la armonía laboral y lo que es la paz social de todos nosotros. Entonces, realmente, quizás no tengamos una ley con la misma prontitud que se necesita, pero sería bueno por lo menos que todas esas resoluciones que están saliendo de la CISALIL conjuntamente con el tema sean aplicadas en una gran dimensión, porque a veces vemos que se cometen muchas injusticias, Rosy. Entonces, la pregunta es, estas injusticias que se cometen en violación a la misma ley, que no tenga que agotar un proceso tan largo el trabajador, ¿tú crees que a través de la DIDAI cualquier reclamación realmente están procediendo, se están haciendo? Mira, realmente son ya nosotros cuando analizamos la parte de que la ley 87-01 sobre seguridad social amerita una modificación y como tú bien señalas, las situaciones a veces que se tornan injustas para la parte más débil en el contrato de trabajo, que en este caso son los trabajadores, ciertamente las instituciones que conforman el sistema hacen su buen trabajo, hacen su buen papel, pero es la propia ley que a veces limitan lo que son las posibilidades de las instituciones que conforman el sistema. Por ejemplo, la DIDA y la Tesorería de la Seguridad Social, que son entidades que forman parte del sistema, pero que tienen cierta limitante porque no tienen independencia económica, no tienen sus propios presupuestos y muchas veces se sienten uno puede percibir las limitaciones que tienen al momento de dar un servicio, pero podemos decir que el sistema en sentido general adolece de muchas situaciones que pudieran ser mejoradas, pero en sentido general, vuelvo y reitero que tenemos más de lo que teníamos y que como país a nivel de seguridad social no tenemos lo que realmente merecemos, pero no es malo el sistema. Lo que pasa es que hay un aspecto económico que también impera fuertemente en el sistema de la seguridad social. Lo que son las aseguradoras, las ARS, es un fuerte grupo que ejerce cierta injerencia
que el sistema o el gobierno no puede tampoco ponerse de frente a las ARS, porque sabemos que las administradoras de riesgo de salud, conjuntamente con los prestadores de servicio que son los médicos, cierran cualquier sistema y de repente paralizan un país si así se decidieran. Entonces, es un tema económico bastante delicado que al momento de cualquier modificación debemos analizar muy bien. También tenemos lo del fondo de pensiones, que cae o recae sobre las entidades de intermediación financiera, en donde realmente están esos fondos y que también hay un impacto económico importante, en donde vemos que, bueno, que el sistema de fondo de pensiones no es el mejor, que en otros países los trabajadores se les sirven mejores condiciones, pero tenemos el sistema financiero que si de alguna manera se retira de lo que es la seguridad social, crearía un impacto y un freno absoluto. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Lo único que queda bajo el amparo totalmente del gobierno es riesgos laborales, porque depende directamente del Instituto Dominicano de Prevención de los Accidentes, el IDOPRIL, que anteriormente era la ARL y que luego ya forma parte de manera directa, por así decirlo, queda bajo el control del gobierno. Pero lo que es salud y lo que es la parte de pensiones, se le escapa al control al gobierno dominicano. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Sabes que a raíz del tema que hubo con si se obligaba o no a las personas a realizar un depósito en la clínica, nosotros tuvimos la oportunidad de hacer una investigación precisamente con relación al torno al tema y para mí fue de gran sorpresa saber que el 90% de la población dominicana se encuentra asegurada. Sin embargo, si tú entras a la página de la DIDAI, donde tú tienes una información bastante completa, diría yo, la información pública funciona muy bien en esa página, tú te das cuenta que realmente son pocos los casos que se llevan frente a la DIDAI. Entonces, quizás te puedo yo decir a ti que un tema de cualquier reclamación frente a la CISARIL que se lleve allá, cualquier reclamo, cualquier negativa de pago de una ayuda económica en el tema de los trabajadores. Entonces, en un año, sin mentirte, en un año vimos 20 casos, por ejemplo. Entonces, que realmente existe también un tema de que, como yo siempre he dicho, que las personas también tienen que empoderarse y conocer un poquito más de sus derechos y saber que existen esas vías. Entonces, casi todas las leyes que se crean tienen un apartado de educación ciudadana, pero ese apartado de educación no sé qué también se lleva, porque el hecho de que la Constitución diga que las leyes son conocidas para todos después de haber sido promulgadas al cuarto día de su publicación, no necesariamente crea un conocimiento al ciudadano. Entonces, ese aspecto tan importante de la seguridad social, que son elementos clave, por lo menos de tú saber dónde acudir a hacer reclamaciones, a tú presentar tu caso, pues me parece que independientemente de que si existe o no una modificación rápida a la ley, pues sí debería ser un tema de ponerse en agenda para que las personas por lo menos tengan ese conocimiento de dónde acudir para poder realmente reclamar lo que le toca. Eso es así. Bueno, vamos de nuevo a una pausa, a cumplir con nuestros anunciantes y a solicitarle a ustedes que mantengan la sintonía, que luego de la pausa regresamos con más informaciones de interés. Gracias, amigos televidentes, por mantenerse fiel a este su espacio, Impacto Jurídico y Más por Soberanía Popular TV. Seguimos aquí compartiendo con ustedes informaciones que hemos estado viendo, Sonia, toda esta semana, a mediados de semana, vimos cómo se revolucionó una situación con un comunicador y colega abogado y que nos ha puesto a pensar y que, como hemos analizado, a todos se les saca un provecho positivo. Realmente, a raíz de una situación de violencia entre una pareja, bueno, es de dominio público del comunicador Casals y abogado, pues nos llama poderosamente la atención y
podemos nosotras abocarnos a pensar la necesidad de modificar la ley en el aspecto de violencia de género. Y nos referimos específicamente a la parte de que la norma dominicana, cuando se habla de violencia de género, se circunscribe en el aspecto de cuando la femenina es la que recibe la agresión. No lo puede la ley ver o no lo ve la ley cuando es en sentido contrario, cuando es la mujer que agrede al hombre. Y si bien es cierto, no se puede comparar por un tema hasta de fortaleza corporal y de lo que comúnmente se ve, que es cuando el hombre agrede a la mujer, que bueno, una mujer a un hombre no es tan fácil poderlo agredir, pero lo puede hacer. Y ya lo hemos visto que sí lo puede hacer, hasta sorprendiéndolo. Un hombre lógicamente le da hasta con una mano abierta a una mujer y se va a marcar por la fuerza natural del hombre, pero no implica, Sonia, que un hombre no pueda ser agredido y que no tenga consecuencias esas agresiones que puede recibir un hombre de una mujer, y muy especialmente que le sea puesto oído, que sean atendidos cuando los hombres de alguna manera sientan ser agredidos, y que no solamente, porque otra de las cosas de la que los hombres se quejan mucho es que, bueno, pero es que si yo voy a la fiscalía, yo aunque sea me defendí, a mí no me van a hacer ni caso, porque si la mujer presenta hasta un arañazo, pues simplemente yo fui la que lo agredí y porque la fuerza es diferente. A ver qué opinión tiene Sonia al respecto. Sí, realmente yo tuve la oportunidad de ver el video, un hecho bastante lamentable, que muchos se han cuestionado si es real o no es real, si por la misma naturaleza del trabajo que desempeña el abogado Casals, si fue una forma para promocionarse, pero independientemente de si es o no es como dice, eso ha traído a colación este tema de la violencia que la mujer puede ejercer contra el hombre. Y es que como bien dijiste, el tema que nosotros tenemos, que la legislación dominicana, al referirse a violencia de género, existe una discriminación positiva a favor de la mujer, en el sentido de que es una ley que ha sido contemplada en base a que la violencia género se tipifica solamente cuando es contra una mujer. Pero en nuestro Código Penal no existe una tipificación propia, sino que fue a través de una ley complementaria, una ley nueva que se creó, que fue la ley que crea el tema de la violencia intrafamiliar, que es la ley 2497, y el mismo Código Procesal Penal, que ha establecido precisamente ese tema, es el tema de la violencia. ¿Qué es lo que a nosotros nos sorprende, señores? Es que ya en este momento la violencia es violencia. Y cuando se discrimina de si es del hombre hacia la mujer o de la mujer hacia el hombre, de una manera u otra estamos creando un privilegio que la ley lo contempla, porque si menos cierto es que estadísticamente, quizá por la misma naturaleza del hombre, son menos los casos de violencia del hombre contra la mujer, no menos cierto es que existe violencia física, existe violencia económica de la mujer hacia el hombre, y también existe violencia psicológica de la mujer hacia el hombre. Todo eso se da. Y también, Rosy, no menos cierto es que hay momentos en que existe provocación de parte de la mujer para lograr que el hombre cometa ciertos hechos de violencia, para lograr cosas que necesita para extorsionar, para vengarse o para conseguir ciertas situaciones. Pero tampoco no deja de ser cierto, que es nuestra realidad más cruel, que muchas mujeres dominicanas han caído en manos de sus parejas, que existe realmente mucha violencia contra la mujer. Entonces, es un escenario complicado, un escenario muy difícil, porque realmente este tipo de sociedad en la que nosotros vivimos, en la que realmente predomina mucho el tema del hombre machista, el hombre dominante, muchas veces deja fuera del escenario el otro extremo, que es el de la mujer dominante y la mujer que precisamente comete actos en contra de su pareja. Nosotros hemos visto en diferentes ocasiones cuando un hombre agrede a una mujer y hasta por clamor público se establece que la agredió y que le dio,
aunque esa mujer se reconcilie con su pareja, nosotros vemos cómo la acción de la Procuraduría Fiscal de la República continúa. En este caso, el comunicador no ha presentado ningún tipo de denuncia contra la persona que lo agredió, contra su pareja, pero tampoco existe una puesta en marcha de la Procuraduría Fiscal ante un hecho que es un delito que ha sido documentado también en las redes sociales, como se documentan el de las mujeres. De igual manera se realizan. Entonces, el de la mujer es un delito de acción pública cuando es contra la mujer. Cuando es contra el hombre, es de acción privada. O sea, es el hombre que tiene que impulsar la acción, no importa que se haya dado a conocer en todos los lugares. Y nosotros sí creemos que tiene que haber un régimen de consecuencia para las cosas que están ocurriendo, porque es un mal ejemplo y al contrario se podría constituir en una muestra de escarmiento no solo para la mujer, sino para otras mujeres que se encuentran en la misma situación, precisamente de utilizar la violencia como una forma de comunicación, digámoslo así, o de reclamo a su pareja. Y también hay una parte que, como bien tú señalas, también de mucha presión y de abusar. Y el uso abusivo de un derecho, sabemos que eso atenta contra las disposiciones legales, porque, bueno, pero si tú me pones la mano, pues ya tú sabes lo que te va a pasar. Con esto no estamos excusando a los hombres que no están llamados a darle a nadie. Como yo te decía fuera del aire, yo soy de opinión que, señores, de ninguna de las dos partes, ¿por qué hay que pensar en agredirse? ¿Por qué? Si hablando es que la gente se entiende, yo no entiendo por qué es que de repente, pues las situaciones se le van de las manos a las personas, se nos van de las manos y tenemos que tener mucho cuidado en ese sentido, porque queremos provocar, ven, dame para que tú veas, vemos muchas situaciones de esa naturaleza, hombres que realmente son provocados por sus mujeres, frente a que como saben que tienen, son vulnerables y que se le va a poner toda la atención debida. Con esto también no dejamos de reconocer que hay muchos hombres agresivos, muchos hombres violentos y que por su condición de hombre y de fuerza, pues también abusan de ello. Lo que sí es que estamos llamados a entender que llegar a esos niveles no nos aporta absolutamente nada bueno. Y dentro de las cosas que analizábamos y que ya vemos que el pasado miércoles se le impuso medida de coerción a la señora Marilois Ventura, que analizábamos precisamente en programas anteriores, no podemos permitir que la ira se adueñe de nuestras acciones. Tenemos que aprender a controlarnos y no estamos aquí para saber, porque bueno, está en los tribunales, pero real efectivamente los resultados de ese proceso, del caso de Patricia Squasiasti, de la bailarina, que amigas que vienen de compartir de manera alegre y que solamente ellas saben lo que realmente sucedió, pero tenemos que tener mucho cuidado. Entonces sabemos que ya a Marilois le impusieron una medida de coerción, a ver si nos puede compartir un poquito sobre esa parte, Sonia. Sí, el tribunal entendió, acogió el pedimento del Ministerio Público, en el sentido de que le impusieron una medida de coerción de 3 meses de prisión, la cual está cumpliendo en la cárcel de Najayo. En lo personal, es una situación lamentable ver personas, señoras de esa edad, del sector socioeconómico al que pertenecen, verla esposada, verla en la condición realmente de tristeza que tanto ella como su madre mostraron, que nos pone a pensar todo. Pero Rosy, es impresionante también el trato que las autoridades le dan a las situaciones, porque esta situación de la misma señora Patricia Squasiati y la señora Marilois Ventura fue escalando, y no había respuesta real de las autoridades, sino fue a través de la presión pública, que es lo mismo que ocurre con los demás casos de violencia, que no queremos dejar de pasar. Señores, muchas veces las mujeres que son sometidas a un tipo de violencia por parte de su pareja, estadísticamente ya la habían denunciado anteriormente a la fiscalía. Y también, óyeme otra situación que se dan, los hombres que van a denunciar a sus mujeres en la fiscalía son objeto de burla,
se ríen de ellos, Rosy, se ríe su entorno, se ríen en la fiscalía, se ríen desde que están entrando, como que tampoco tienen derecho. Entonces, yo también creo que el sistema tiene que revisarse. Tenemos que revisar el sistema porque realmente lo que está ocasionando es mucha pérdida para todos nosotros. Las consecuencias tienen que estar ahí y tienen que tomarse medidas a tiempo, porque en el caso también de que tú comentabas de la señora Cuasiati, recordemos que la señora Mariloy duró mucho tiempo para que se iniciara una acción y dónde estaban las autoridades, qué estaba pasando en ese caso. Ese caso deja muy mal sabor también, eso hay que ver qué es lo que está sucediendo. Entonces, en este caso también entendemos que por lo menos debería de cursar una citación entre las partes, porque te voy a decir un tema, Rosy. Eso fue una agresión entre ellos dos, pero no menos cierto es cierto que el abogado supo mantener el control del vehículo, pero yo iba en una vía pública. Esa acción pudo haber traído consecuencias para las otras personas que estaban ahí. Ellos pusieron la vida en peligro de las demás personas porque en ese vaivén, en plena carretera de las Américas, cualquier cosa pudo haber ocurrido. O sea que también hay un tema de distorsión al orden y por lo menos mínimo, entiendo yo, que una infracción de tránsito tiene que haber ahí mínimo. Claro, porque pudo haber repercutido sobre terceros. Y esa persona, por ejemplo, incluso hasta quien estaba curioso grabando el momento, también eso es una alteración del orden. O sea, lo que estaba provocando, pues alteró el orden porque definitivamente mira cómo esa persona curiosa se ve motivado a grabarlo y a lo mejor en el momento, cuando inicia la grabación, ni siquiera sabe a quién estaba grabando. Esa es una posibilidad. O lo que le haya despertado el morbo precisamente sea por la persona que estaba recibiendo la agresión. Y como tú bien señalas, los hombres le dan muchísima vergüenza ir ante una fiscalía porque sienten que pierden un poco de esa hombría propia y natural del hombre y no debe ser, no debe ser porque simplemente las autoridades están para accionar, pero obviamente están para accionar cuando la ley se lo permite. Entonces nosotros estamos llamados como sociedad a hacer una reflexión y ver cómo estamos formando nuestros hijos, porque eso es lo que queremos que quede en el sabor y en el pensamiento de nuestros televidentes, que todos estamos llamados a colaborar como sociedad, como parte de la misma, para que sea una sociedad que accese a una cultura de paz, más no de violencia. Sí, Rosy. Realmente es excelente tus palabras para cerrar nuestro programa. Una cultura de paz es lo que tenemos que tener. Y lamentablemente, Rosy, como cada viernes el programa llegó a su punto final, no sin antes agradecer a todas las personas que nos sintonizaron en el día de hoy, el haber compartido con nosotras esta hora que hemos tratado de llevar hacia ustedes las noticias de mayor interés de la semana, a fin de compartir parte de lo que nosotros pensamos y que pueda serle útil a cada uno de ustedes. ¿Qué te parece, Rosy? Sí, Sonia, llegamos ya al final a nuestro programa, deseándole un feliz fin de semana y a las mujeres que nos preparemos para celebrar nuestro día, ya que el próximo martes nos abocamos al Día Internacional de la Mujer. Feliz fin de semana y como dice nuestra compañera Amarilis Durán, que le mandamos un cordial saludo, que sean muy felices. Buenas tardes. Sí.